Empezar a grabar la clase, chicos. Vamos a hablar el día de hoy del sistema esquelético axial, ¿sí? Y bueno, vamos a estar viendo algunas estructuras de este esqueleto axial, ¿sí? Ya en la anterior clase habíamos visto los huesos de la cabeza, ¿sí? Y vamos a terminar de ver cómo se conforma el esqueleto axial. Las metas en esta ocasión son que ustedes relacionen, valga la redundancia, la relación que existe entre el hueso hioides y la cabeza, identificar las regiones y las curvas normales de la columna vertebral, describir las características estructurales y las funciones de los huesos de la columna vertebral y identificar los huesos del tórax y algunas de sus funciones. Veíamos pues entonces, les decía en la anterior clase, que vimos los huesos de la cabeza, los 8 huesos de la cabeza, los craneales, ¿se acuerdan? Y los 14 huesos de la cara. Entonces el día de hoy vamos a ver los demás huesos, los huesos hioides, los huesillos auditivos, la columna vertebral, el tórax se conforma del esternón y de las costillas, para un total de esos 80 huesos del esqueleto axial. Empezando por el hueso hioides, ¿sí? Este huesito es el que se encuentra en esta parte, ¿ajá? Si lo sacáramos, se vería de esta forma. Si lo viéramos en una vista lateral, pues bueno, sería de esta forma, ¿sí? Está en forma de U y es un componente del esqueleto axial. Es muy particular porque no se articula con ningún otro hueso. Entonces, este solamente nos ayuda a sostener a la cabeza. Este huesito está suspendido por la apófisis elitoides del hueso temporal, sostenido por ligamentos y músculos. Es decir, no está, digamos, articulado por otro hueso, sino que lo sostienen los mismos ligamentos y los músculos del cuello. Está situado en la cara anterior del cuello, entre el maxilar inferior y la laringe. El hueso hioides sostiene la lengua, ¿sí? Brinda sitios de inserción en algunos músculos de la lengua para que podamos gesticular y hablar correctamente, ¿sí? Y bueno, está compuesto por un cuerpo horizontal, un par de proyecciones llamadas astas menores y las astas mayores. Es decir, las astas mayores son estas que van en la parte trasera y las astas menores son estas que se pueden visualizar aquí, que son como montañas. Ajá. Esta es el asta menor, ¿sí? Asta mayor. Y este sería como tal el cuerpo que vemos aquí. Y que si ustedes hacen la cabeza como está en la imagen, podrán sentir este huesito, ajá, de el hueso hioides. Bien, entonces posteriormente pasamos a la columna vertebral. La columna vertebral representa aproximadamente el 40%, es decir, casi la mitad del peso corporal total de los huesos. Está formada por una serie de huesos denominados vértebras, que las vértebras decíamos que, ¿qué tipo de huesos son? Irregulares, ¿verdad? Por su forma. La columna vertebral, el esternón y las costillas forman el esqueleto del tronco del cuerpo y la columna vertebral está formada por hueso y tejido conectivo. La médula espinal, a la que rodea y protege, está formada por los tejidos nerviosos y conectivos. Entonces, una de sus funciones de la columna vertebral, ¿verdad?, es proteger a nuestra médula espinal. La columna vertebral puede ir desde los 71 centímetros en varones y esto no es como tal que sea esta longitud en hombres y en mujeres. Bueno, porque puede haber hombres de una talla baja, ¿verdad? De una estatura baja
y puede ser que mida 60, 65, o mujeres muy altas que midan 70, 68 centímetros su columna vertebral. Esto depende de la estatura de la persona, pero bueno, más o menos en promedio, los varones miden 71 centímetros y 61 en mujeres. Esta columna vertebral funciona como una vara fuerte y flexible con elementos que pueden moverse hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados y rotar. Ajá, es decir, cuando nosotros hacemos un ejercicio, ¿sí? Podemos agacharnos, podemos hacernos para atrás, incluso estas personas que se dedican y que son súper flexibles, que hacen este movimiento de la niña del aro, bueno, pues ahí se pueden mover hacia atrás, de tal forma que les permite hacer una curvatura de su columna sin lesionarse. Nos podemos mover hacia adelante, hacia atrás, entonces hacia los costados, o sea, derecha hacia izquierda. Podemos voltear si alguien nos habla rápidamente, girar totalmente y, bueno, rotar también hacia los costados y sostiene la cabeza de igual forma. Bien, entonces la columna vertebral se divide, ¿sí? En 5 partes principales, ¿verdad? Tiene un total de 26 vértebras, 26 vértebras, ¿sí? Un total de 26 vértebras, y las 7 vértebras primeras, que son estas, de abajo hacia arriba, ¿sí? Son las vértebras cervicales o las llamadas cervicales. Y están en la región del cuello. Posteriormente tenemos 12 vértebras, ya vean, del 1 hasta el 12, y estas son las vértebras torácicas. ¿Por qué se llaman torácicas? Porque precisamente están a la altura del tórax, en la parte posterior. Luego están las vértebras lumbares, que son 5, ¿sí? Que aquí están enumeradas del 1 al 5, 5 vértebras lumbares. Y estas sostienen la región inferior de la espalda. Y muchos músculos van a recibir en esta parte el nombre de lumbar, músculo lumbar X, ¿sí? Porque precisamente es el nombre que reciben a partir de las vértebras lumbares. Recuerden, son 5 lumbares, 12 torácicas y 7 cervicales. Posteriormente, inmediatamente después de las lumbares, están el sacro, que está formado por 5 vértebras sacras. Si el sacro lo dividiéramos, bueno, está dividido en 5, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Pero, bueno, el sacro es un solo huesito, ¿sí? Y no podemos dividirlo como tal, sus vértebras pues están unidas y solamente es como dato importante, pero el sacro se cuenta como un solo hueso. Y el coxis, que es esta parte final que está hasta aquí abajo, que es también el último hueso de la columna vertebral. Y bueno, está formado también por 4 vértebras coxígeas fusionadas, ¿sí? Este cachito que vemos aquí, igual en esta vista anterior, es el coxis. Entonces, ¿cómo las vamos a identificar estas vértebras? Podemos irlas enumerando de arriba hacia abajo. Del 1 al 5 son cervicales, del 1 al 12 son torácicas y del 1 al 5 son lumbares. Perdón, del 1 al 7 cervicales, del 1 al 12 torácicas y del 1 al 5 lumbares. Ahora bien, las curvaturas de la columna vertebral, ¿sí? Son igual 4. Ajá. Y estas curvaturas son de manera normal. En un feto, la curvatura sería en forma de U,
Porque bueno, sus vértebras pues no están totalmente formadas, no están es un hueso no totalmente maduro. Y aquí sí, una vez que llegamos a una etapa adulta, pues bueno, podemos ver nuestras curvaturas de esta manera y vemos que a la altura de las primeras 7 cervicales, ¿verdad? Tenemos una curva que se llama curva cervical. Posteriormente, dentro de las 12 vértebras torácicas, tenemos la curva torácica, ¿sí? ¿Y por qué recibe el nombre de tórax? Bueno, pues porque está a nivel de las vértebras torácicas, ¿sí? Esto es como si dibujáramos una S, ¿verdad? Y esta tercera curvatura es la curva lumbar. Y la última curva es la curva sacra. Que se forma pues esta fusión de las 5 vértebras sacras. Entonces, tenemos 4 curvaturas, la curva cervical, curva torácica, curva lumbar, curva sacra. Tenemos 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. Entonces, apréndanselas bien, chicos, porque en algún momento dado se las voy a preguntar, al igual que los huesos craneales, que los huesos de la cara. Bien. Ahora pasamos al tórax. El tórax, ¿sí? Es mejor llamado como caja torácica porque es como una jaula de hueso formada por esternón, costillas, cartílagos costales y huesos de las vértebras torácicas. Los cartílagos costales unen las costillas con el esternón. ¿Sí? Estos que están aquí. La caja torácica es más angosta en la región superior, es decir, va de menos a más, y más ancha en su región inferior, aplanada en el eje coronal desde adelante hacia atrás. Es decir, si la viéramos de ladito, pues bueno, está un poco aplanada. Y tiene la gran función de que encierra y protege los órganos de cavidades que están a nivel torácico y abdominal superior. Además, brinda sostén a huesos del miembro superior. Entonces, toda esta cajita que se forma, pues bueno, es para proteger a órganos como por ejemplo el estómago, corazón, pulmones, hígado, una parte de la vesícula biliar, el hígado ya lo nombré, una parte de los riñones también, ¿sí? Entonces, tiene función de protección también el tórax. Ahora, una cosa más es que los 12 pares de costillas numeradas del 1 al 12, desde arriba hacia abajo, brindan soporte, estructura a los costados de la cavidad torácica y cada costilla se articula atrás con su correspondiente vértebra torácica, ¿sí? Es decir, es como si estuvieran unidos, ¿sí? Y las costillas que tienen cartílagos costales, pues se articulan directamente con el esternón, que a estas costillas se les llaman verdaderas. Y aquí lo podemos visualizar. Las costillas, perdón, los restantes 5 pares de costillas son las denominadas costillas falsas porque sus cartílagos costales, ¿sí?, se articulan con el esternón en forma indirecta o bien no se articulan con el esternón. Y las últimas pares de costillas, que son la costilla 12 y 11 y 12, se componen de costillas falsas denominadas flotantes. ¿Por qué? Porque el cartílago costal anterior no se articula con el esternón. Entonces, podemos ver aquí las verdaderas, ¿sí?, que veíamos, que son 12. Perdón, las verdaderas son 7. Las contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son las de color rojo, ¿sí? Costillas verdaderas.
Y aquí podemos ver cómo se unen hacia la columna vertebral. Vean, aquí atrás. Y se unen con el cartílago, ¿verdad? Con el cartílago costal, que es este blanquito que se ve aquí, hacia el esternón, ¿sí? Y son 7 las verdaderas. Las de color verde son las falsas, que son 3, que sería la 8, la 9 y la 10, y se encuentran unidas en forma indirecta a través de sus cartílagos o a un cartílago que se articula con el esternón, ¿sí? Y las flotantes que no se unen con el cartílago, se terminan por un cartílago costal, pero permanecen libres y son las últimas 2 de cada lado. Por eso se llaman flotantes, porque no tienen este cartílago como tal. Bien, entonces tenemos costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes, ¿sí? Y da un total de 12 costillas. Bien, hasta ahí vamos a dejar el tema. La próxima semana vamos a ver huesos y funciones que conforman el esqueleto apendicular. Vamos a ver todo el esqueleto apendicular, cómo se llama cada hueso del esqueleto apendicular, ¿sí? Cuáles son sus funciones. Y como actividad van a realizar un dibujo del hueso ioides, ¿sí? Primero para identificar cuál es el hueso ioides, cuál es su función principal, y otro más para identificar la columna vertebral, cuáles son las vértebras, ¿sí? Cómo se dividen las vértebras, cómo se llaman. Además, otro para la caja torácica, identificando la clasificación de las costillas. Ya saben, hay verdaderas, ¿sí? Falsas y flotantes. Y cada dibujo tiene que contener una breve descripción de cada hueso. Entonces, por ejemplo, si me dicen, tenemos tantas costillas, bla, 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 y sus funciones, ¿sí? Lo pueden plasmar en su cuaderno, en hojas blancas, su cartulina, etcétera, como ustedes gusten y manden. La cosa es que lo hagan a mano. Manden evidencia, foto, escaneo. Les recuerdo, chicos, última vez que les recibo sus tareas en formato Word. Ya no les voy a recibir en formato Word porque está dando muchos problemas la plataforma con los Word y con los PowerPoint. Entonces, por favor, si lo deciden hacer en Word, una vez que terminen, pásenlo o guárdenlo como PDF y entonces lo pueden subir como PDF o como JPG, como imagen, pero como van a ser 3 dibujitos, pues yo les sugiero que una vez que los hagan a mano, le tomen foto, esas fotos las pongan en un Word y a la hora de guardarlo, lo guardan como PDF. O hay una aplicación que se llama Adobe Scan, que la pueden bajar a su celular y con esa pueden escanear cualquier cosa, ya sea una imagen, un documento, y sale el escáner muy, muy bien, pueden poner muchas imágenes dentro de ese mismo PDF y subirlo sin problema, ¿sí? Recuerden colocar con su puño y letra en la parte superior derecha, su nombre completo, fecha, semestre y firma, por favor. Y eso sería todo, chicos. Permítanme un momentito.